Ahora vamos a hablar de lo que es la cantidad de calor. Vamos a ver cuál es la fórmula de cantidad de calor, ¿cierto? Entonces recordemos pues que ya habíamos definido el calor como una energía. Entonces cuando hablamos de ese calor no es algo que tenga un objeto, sino que más bien es algo o que entrega o que recibe. Un cuerpo, ¿sí? Cualquier cosa. Por ejemplo, acá en el caso de, tengo unos carbones calientes, pues tienen mucho calor, ¿cierto? Si yo los meto a un recipiente con agua fría, ¿qué va a pasar? Pues que los pedazos de carbón le van a entregar calor al agua y el agua va a recibir calor de los carbones, ¿cierto? Entonces ese es como el funcionamiento del calor. Entonces, si el calor es una energía, pues debe tener apareamiento con las unidades de energía. Entonces vamos a ver cómo se relacionan esas unidades. A ver. Digamos que las unidades de calor son las siguientes. Nosotros vamos a hablar de unidades de calor como caloría. Entonces, una caloría es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de un cuerpo de 1 gramo en 1 grado Celsius. Vamos a tener otra unidad de calor que es la kilocaloría. Lo mismo, una kilocaloría es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius. Y hay otra unidad pues, que se ha trabajado, pues, digamos que históricamente, pero que hoy en día ya es muy obsoleta, que es la unidad térmica británica, o llamada BTU, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un BTU? Un BTU es la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de 1 libra de agua en 1 grado Fahrenheit, ¿sí? Bueno, esa unidad, pues, bueno, ya lo había dicho, es una unidad que actualmente no se utiliza mucho, ya es obsoleta, entonces no nos vamos a detener aquí, ¿cierto? Bueno. Entonces, para el sistema internacional, la unidad de energía son los joules. Entonces, ¿qué relación van a haber entre calorías, kilocalorías, BTU con los joules? Entonces, dado que el calor es energía, el joule es la unidad preferida. Entonces, la energía mecánica y el calor se miden en la misma unidad fundamental. ¿Qué comparaciones tenemos? Entonces, las que más vamos a utilizar son las que tenemos acá. Entonces, vamos a decir que una caloría equivale a 4,186 joules, ¿sí? Que una kilocaloría, pues son 1000 calorías, pues entonces va a equivaler a 4186 joules, ¿cierto? Bien, pues de BTU a calorías o a joules no vamos a trabajar mucho, pero pues acá las tenemos. Un BTU equivale a 252 calorías o un BTU equivale a 1055 joules, ¿sí? Pero por ahora las que más vamos a trabajar, digamos que van a ser estas dos equivalencias. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la temperatura y la cantidad de calor? Pues entonces ya dijimos, cuando yo logro hacer que un cuerpo le entregue calor a otro cuerpo, pues lo que voy a hacer es modificarle su temperatura, ¿cierto? Entonces, ¿de qué va a depender esa temperatura? Pues obviamente de la cantidad de calor que se le entregue, pero también va a depender de la masa del cuerpo, ¿sí? Digamos, no es lo mismo yo colocar a calentar un pocilladito con agua a una ollada con agua. Pues obviamente para poder calentar la ollada con agua y que quede con la misma temperatura del poquitico, pues tengo que entregarle mucha más cantidad de calor. ¿Qué influye en esos cambios de temperatura? Dependiendo del calor que se le agregue. Pues entonces ya dijimos que la masa, ¿cierto? Pero también va a depender ¿qué? El material que se esté calentando, o el material que esté recibiendo, o el material que esté entregando el calor, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros qué ocurre con el material? Pues entonces vamos a hablar de dos términos, específicamente vamos a hablar de uno, pero pues vamos a hablar de este también. Dice, capacidad calorífica. Dice, la capacidad calorífica de una sustancia es el calor que se requiere para elevar la temperatura 1 grado. Ojo, acá me están hablando para elevar la temperatura de una sustancia, o sea, de un material. Digamos que la capacidad calorífica es típica del material como tal. Miren que aquí no me están diciendo la masa del cuerpo,
No me están hablando del cuerpo como tal, o sea, del pedacito de material no, sino del material como tal. Agua en general, metal en general, cobre en general, ¿sí? Y el otro término es la capacidad calorífica específica, o como nosotros la vamos a conocer, calor específico, ¿sí? Este sí tiene en cuenta el cuerpo como tal, o sea, la masa como tal. Dice, la capacidad calorífica específica de un material es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de una unidad de masa en un grado, ¿sí? Entonces, ese calor específico es la cantidad de calor, ¿cierto?, sobre la masa por el cambio de temperatura, ¿sí? Esta es la fórmula de calor específico. Ojo, ese calor específico obviamente también depende de quién, pues también depende del material del cuerpo, ¿cierto? Calor específico del cobre es una constante, del agua es una constante, del acero es una constante, sino que el calor específico pues tiene en cuenta la cantidad de masa que yo vaya a cambiarle la temperatura, a la que yo le vaya a agregar calor, ¿sí? Bueno, por ejemplo, la del agua, el calor específico del agua, que es uno de los que más vamos a trabajar, es una caloría sobre gramo por grado Celsius. Por ejemplo, miremos este ejemplo. Calor específico del agua, una caloría sobre gramo por grado Celsius, ¿cierto? Si yo quisiera trabajar este calor específico en kilocalorías, kilogramos y obviamente pues grados Celsius, pues hago la conversión y miren lo que va a pasar. Va a pasar de calorías a kilocalorías. Y luego voy a pasar de gramos a kilogramos. Miren, una kilocaloría tiene 10 a la 3 calorías. Y un kilogramo tiene 10 a la 3 gramos. Miren lo que está pasando acá. Calorías se va con calorías, gramos se va con gramos, 10 a la 3 se va con 10 a la 3. O sea que el calor específico del agua y de cualquier otro material, pues va a ser el mismo, o sea, la misma cantidad va a ser una kilocaloría sobre kilogramo por grado Celsius, ¿sí? Y va a pasar lo mismo con el cobre, con el oro, con cualquier material, ¿sí? La misma cantidad que tenemos de calor específico en calorías sobre gramos por grado Celsius es la misma cantidad que tenemos en kilocalorías sobre kilogramos por grado Celsius. ¿Listo? Bueno. Y de aquí me sale una parte muy importante. Miremos una cosa. Si yo conozco el calor específico, porque si eso es una constante, pues eso ya está, eso ya se conoce, ¿cierto? De hecho, ahí en la guía están los calores específicos, o usted en internet busca calor específico de tal sustancia, y usted la va a encontrar porque eso ya existe. Entonces, lo que más me va a importar a mí de acá es saber la cantidad de calor. Entonces, si yo despejo de acá la cantidad de calor, la masa y el delta de temperatura van a pasar acá a multiplicar. Entonces, me va a quedar que la cantidad de calor es igual a C por M por delta T. C, calor específico del material. M, la masa, ¿sí? La masa del material que yo quiero entregarle calor. Y el delta de temperatura es en cuanto va a cambiar la temperatura de ese cuerpo, ¿sí? Y esta es la fórmula de la cantidad de calor, ¿sí? Entonces vamos a mirar estos ejemplos. Primer ejemplo dice, ¿cuánto calor es necesario para elevar la temperatura de 200 gramos de mercurio de 20 grados Celsius a 100 grados Celsius? ¿Cierto? Entonces miren, acá me están diciendo la masa, qué cantidad de mercurio voy a calentar, ¿cierto? Me están diciendo el material, el mercurio. Buscamos en las tablas y en las tablas me va a decir que el calor específico del mercurio es de 0,033 calorías sobre gramos por grado Celsius. Y me están diciendo de cuánto a cuánto. Entonces ahí lo que yo voy a poder calcular es la cantidad de calor que necesito entregarle a ese mercurio para pasarlo de 20 a 100 grados Celsius, ¿cierto? Entonces de 20 a 100 grados Celsius, yo con eso lo que puedo hacer es calcular el delta de temperatura. Entonces, vamos a mirar. Entonces, la cantidad de calor ahí va a ser el calor específico, que ya les dije, el del mercurio es de
0,033 calorías sobre gramos por grados Celsius. Por la masa me están diciendo que son 200 gramos. Por el delta de temperatura recordemos que un delta siempre es algo final menos algo inicial. Aquí la temperatura final 100 menos la temperatura inicial 20. Entonces sería un delta de temperatura de 80 grados Celsius, ¿cierto? Entonces miren que las unidades del calor específico me van a permitir cancelar gramos con gramos, grados Celsius. El resultado que me dé esta operación pues me va a dar en calorías. ¿Cuánto me va a dar ese resultado? Me va a dar 0.033 por 200 por 80, que me da 528 calorías. Si yo a 200 gramos de mercurio le entrego esta cantidad de calor, pues entonces lo que voy a hacer es cambiar la temperatura en 80 grados Celsius, ¿sí? Cuando le entregue 528 calorías. Bueno, otro ejemplo. Dice, calcular qué cantidad de calor hay que entregarle a una masa de 3 kilogramos de agua para calentarla de 20 a 100 grados Celsius. Y lo mismo para 3 kilogramos de hierro. Entonces, digamos que acá voy a hacer el agua. Entonces, para calentar el agua, va a ser calor específico del agua, 1 caloría sobre gramos por grado Celsius. Por la masa, 3 kilogramos. Bueno, entonces no voy a trabajar en calorías, voy a trabajar, como tengo la masa en kilogramos, entonces voy a trabajar en kilocalorías. Recuerden que la cantidad no va a cambiar, ya hicimos la operación, sobre kilogramos por grado Celsius, por 3 kilogramos por el delta de temperatura acá también es 100 menos 20, 80 grados Celsius. 80 grados Celsius, ¿cierto? Acá kilogramos se va con kilogramos, grados Celsius se va con grados Celsius, y eso me va a dar 8 por 3, 24, entonces acá son 240 kilocalorías, ¿cierto? Y para el hierro, pues entonces la cantidad de calor va a ser, el del hierro es de 0,1, entonces 0,1 kilocalorías sobre kilogramos por grados Celsius por 3 kilogramos también de hierro por 80 grados Celsius, ¿cierto? Acá lo mismo, kilogramos se va con kilogramos, grados Celsius se va con grados Celsius, acá me va a dar 8 por 3, 24, por 0.1, pues me van a dar 24 kilocalorías, ¿sí? Entonces, mire la nota acá. La cantidad de calor para el agua es 10 veces mayor que para el hierro. Esto es porque el calor específico del agua es 10 veces mayor que el calor específico del hierro. Miren, para yo generar el mismo cambio de temperatura en la misma cantidad de agua y de hierro, pues para calentar agua tengo que agregar 10 veces más de cantidad de calor. O sea, si yo los coloco a hacer ese cambio de temperatura, pues se me va a calentar primero el hierro que el agua. El agua se va a demorar más porque necesita más cantidad de calor, más calorías, o en este caso kilocalorías. Esto es las unidades, ¿cierto? Si yo voy a trabajar en joules sobre kilogramos por grado Celsius, entonces la cantidad de calor debe estar en joules y la masa en kilogramos. O si yo voy a trabajar en calorías sobre gramos por grado Celsius, entonces la cantidad de calor debe estar en calorías y la masa debe estar en gramos, ¿cierto? A mí me pasó acá, miren, este ejercicio lo trabajé en calorías, gramos y grados Celsius, porque tenía la masa en gramos y tenía el calor, bueno, el cambio de temperatura en grados Celsius. Pero cuando fui a hacer empecé a trabajar aquí la cantidad de calor en calorías, pero la masa la tenía en kilogramos. Entonces, ¿qué hice? Pues cambié esto a las unidades que más me convenían. Otra cosa, en este caso calculamos la cantidad de calor, pero si yo conozco la cantidad de calor que le entregué, pues entonces yo puedo calcular la masa, puedo calcular la temperatura, el delta, o puedo calcular la temperatura final o la temperatura inicial, ¿cierto? Utilizando esta formulita puedo calcular cualquiera de esos elementos.